¿Qué tal? Un gusto nuevamente saludarte y agradecerte, los cuales espero que te estén siendo de muchísima utilidad, sobre todo en este momento complicado que estamos viviendo, en el cual pues no podemos contar con todos los recursos disponibles para bajar de peso, como lo son pues un gimnasio, como lo es el salirte a caminar o sencillamente pues ir a buscar alimentos más ad hoc para tu nutrición y para que puedas bajar de peso, incluso ir con los especialistas del sobrepeso, con el nutriólogo, con el médico, etcétera, etcétera. De esta forma, me he dado a esta tarea de compartirte contenido que pueda ayudarte a que logres tu meta, a que bajes de peso, y no únicamente por una cuestión de estética, sino también por una cuestión de salud. Dado que este material, este contenido, integra no solamente el trabajo con tu cuerpo, sino el trabajo también con tu mente, la cual, a través de lo que te estoy ofreciendo, va a incidir de una forma integral en tu cuerpo y, más importante aún, en una transformación de vida. Así que en este otro material número 2, de acuerdo al video número 2, hablamos acerca sobre esas personas que no te la hacen fácil, que cuando tú estás tratando de ponerte a dieta, de estar en un régimen, de controlar tus impulsos, de todas estas cosas que tú perfectamente sabes de lo que te estoy hablando, sucede todo lo contrario. Hasta parece maldición. Parecería como si que ese día que te vas a poner a dieta, llega alguien con un pastel. Aquí en México decimos la dieta de la letra T. Los tacos, los tamales, las tortas, en fin. Y no puedes ponerte a dieta, y encima de todo esto es como un poco culposo, un poco comprometido, un poco de sentirse mal, o mucho en algunas ocasiones, de no poderle decir a la gente no gracias. Pero sobre todo es un no a ti mismo, a ti misma. El que nos pudiera superar esa voluntad, esa fuerza para decir no, gracias. Sin embargo, como te pudiste dar cuenta en este video, te doy un ejercicio que se encuentra dentro del cómo poner límites, aprender a decir que no. Esto es muy importante en estos procesos porque parece que la comida es un medio para fortalecer los vínculos, y he ahí el problema. Y he ahí cuando tú te sientes mal de decirle a una persona que no, porque ha venido especialmente con esa rebanada de pastel o con ese pastel completo a platicar, a echar el chisme, a ver un programa de televisión o bien ver una película, etc. El motivo puede ser cualquiera. Como te lo decía, desde un ascenso hacemos una fiesta, yo llevo los tacos, tú llevas el refresco, tú llevas el pastel y bueno, rapidísimo nos podemos organizar. El problema es cuando tú estás tratando de llevar este régimen y tratar de cuidarte. Como pudiste ver, hay técnicas que en este caso, para empezar este entrenamiento para bajar de peso, y cuando se te presenten estas dificultades, encuentres una salida pues elegante, honesta y verdadera, que es la de decir te agradezco, pero no gracias. Y la gente te va a seguir insistiendo, ándale, come, aunque sea poquito, mañana te pones a dieta, la dieta puede esperar, no seas así, no me desaires, con tanto amor y tanto cariño que yo te hice este pastel. Y esta situación te hace sentir incómodo, te hace sentir incómoda. Sin embargo, ha llegado el momento de aprender a decir que no. Y te van a insistir. Y tú recurres a esta frase, no, gracias. Y a la siguiente insistencia, nuevamente, no, gracias. La gente te va a seguir insistiendo, pero de ti depende el que te mantengas con firmeza y digas, no,
gracias. Y si quieres realizar o si quieres hacer un cierre maestro para que quede por demás confirmado que no te vas a mover de tu postura, puedes agregar la siguiente frase: no, gracias, prefiero cuidarme. Y aquí va el cierre maestro. Agregas: y como sé que para ti, sé que es importante mi salud y lograr mis objetivos, me vas a ayudar con esto. La gente va a dejar de insistirte sin que te pelees, sin que pueda haber alguna discusión. Vaya, en otras palabras, de una forma mucho más sana. Y muy importante que te des cuenta cómo también en ti se desarrolla esa fuerza interior. Si es que fuera el caso, que en un momento a ti te costara trabajo decir no. Date cuenta cómo se involucran varias cosas en un ejercicio tan sencillo, pero tan contundente. Muchas gracias por continuar viendo estos videos y ahora escuchando estos podcasts. Nos encontramos en un próximo podcast. ¡Feliz transformación!